Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando, nuestro saludo, nuestro cariño y nuestro corazón, hasta donde usted esté. Yo soy la pastora Eileen Pavón. Estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre decimos, somos intencionales, somos entendidos que tenemos que habilitar este tipo de espacios para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y en medio de tanto ruido, en medio de tanta noticia, en medio de tanta situación que muchas veces viene para ahogar la palabra que el Padre ha puesto en nuestro corazón. Ahí decimos, somos intencionales en preparar espacios como estos con la única finalidad de recrearnos en Él, de que su verdad cada día vaya creciendo en nosotros y que se caiga todo lo que es removible para que quede lo eterno, lo que el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para este espacio, para este tiempo, tenemos un invitado a quien el Señor escogió en la eternidad y nos ha permitido coincidir con Él en este tiempo. Un hermano que en las veces que nos hemos encontrado ha sumado sabiduría, ha sumado de esa medida de la gracia que Dios ha puesto en Él. Estamos hablando del pastor Miguel Delgado. El pastor Miguel Delgado, junto a su esposa Julieta de la Fuente Delgado desde Argentina, nos están brindando este acompañamiento, este encuentro glorioso. El pastor Miguel preside la iglesia Real Podesta, que trabaja en compañía con Real Proyecto, el ministerio pastoral que el Señor le ha confiado y le ha permitido coincidir con el pastor Fabián Liendo. Para nosotros es un privilegio poder estar con nosotros y nada, decirte bienvenido, Pastor Miguel, qué alegría poder estar contigo. Gracias, Pastora Eileen, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Hago extensivo el saludo también a todos los hermanos, a todos los que van a escuchar este video. Realmente estamos disfrutando un tiempo precioso, así que gracias por la invitación. Y bueno, es un privilegio poder caminar juntos, colaborar en la obra del Señor, ¿no? Sí, cada vez que nos disponemos y somos entendidos que tenemos que disfrutar la gracia, la medida de la gracia que dice la palabra del Señor en Efesios 4, que a cada uno se nos dio una medida de la gracia. Entonces, cuando entendemos que esa medida de la gracia no son conceptos, no es nuestra inteligencia, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Si no es Cristo mismo, porque la gracia no es un concepto que se define, la gracia es una vida que se experimenta. Y esa gracia que ha sido impartida en ti, ese espíritu de gracia y de verdad que ha sido impartido en ti y en cada uno de los que nos congregamos en Cristo Jesús, eso es lo que nosotros disfrutamos. Pastor, también extenderle el saludo a tus nenas. Es que el Señor te ha dado Gracias. Cuatro. cuatro Todas extensiones nenas, de todas nenas. Cristo. Aquí salúdanos a Celeste, a Delfina, Gracias. a Jazmín y a Josefina. Nuestro abrazo para ustedes, para Gracias. las nenas y Gracias. para toda la iglesia, pastor. También te queremos Muchas gracias. extender el saludo de parte de la pastora Lisbeth, el pastor Luis, que fue quien buscó este encuentro, provocó este encuentro de verdad Sí, sí. contigo, el pastor Luis Pereira, que trabaja en el equipo ministerial y también de parte de todo el equipo ministerial que trabaja con nosotros, extenderte el saludo. De verdad que nos honra poder compartir este Gracias. tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy lindo tiempo y cada encuentro que tenemos es maravilloso, así que lo Amén. Sí, disfrutamos esto mucho. es, va en aumento, va en aumento. Pastor, te comentaba antes de salir aquí al aire que una de las enseñanzas que tú compartiste en su momento y que para mí fue de disfrute total, porque creo que cada vez que nos exponemos a la palabra, nosotros tenemos que acercarnos a la exposición de la palabra como quien no sabe nada, dispuesto a ser Mm, enseñado por el testigo fiel, por el maestro, por el espíritu. Y en uno de esos encuentros
estuviste, bueno, el Señor ministrando por tu boca. Lo que nosotros queremos hacer en nuestro entendimiento y lo que hacemos con el entendimiento rendido a la vida del Espíritu. Porque a veces Ujú, creemos, esto yo me lo sé, esto es lo que a mí me ha funcionado, y dejamos a un lado al Espíritu y se nos olvida que la palabra es viva, eficaz, viva, está viva todo el tiempo y es eficaz para ujú. el momento que el Señor la ha enviado. Y en ese encuentro que tuvimos, perdón, estuviste hablando respecto a quién pone los materiales en la iglesia, en la edificación. ¿Cuál es el Tremendo, tremendo. fundamento? Tremendo. Y cuando comenzaste a hablar, mi cabeza hizo ¡pum! Bueno, mi cabeza y mi espíritu se rindió a esa Sí, palabra. bueno, creo que ese fue uno de los puntos que más me impactó en mi vida ya hace unos 15, 16 años que venimos caminando en esta realidad, ¿no? Con personas que han sido de mucha colaboración y trabajando en equipo para colaborar con todos aquellos que el Señor le está permitiendo entender la iglesia, ¿no? O comprobar el diseño de Dios, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los puntos más determinantes en mi vida porque, bueno, yo estaba en un formato, yo siempre digo, ¿no? Que es un formato eh, que intenta eh, darle algo parecido al Señor a su Hijo, pero el Señor no quiere ningún sustituto de Cristo, ¿no? Lo único que glorifica al Padre, lo único que el Padre quiere, lo único que el Padre anhela es la expresión de Cristo, ¿no? Eh, bueno, y dentro de ese formato, nosotros entendíamos que servir a Dios era las actividades, ¿no? Eh, pero eso era un sustituto de la vida, ¿no? Porque digo, si Dios no puede ser contenido por los cielos de los cielos, lo único que contiene al Padre es Cristo. ¿De dónde sacamos que nuestras obras podrían contener a Dios, no? O sea, nuestras obras no pueden contener a Dios, Dios contiene nuestras obras, ¿no? Entonces, Aleluya. cuando yo leí en Mateo 7:22, ¿no? Que dice, el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, hicimos mucha actividad, pero no, es tremendo y me quebrantó completamente lo que responde el Señor y dice, yo nunca los conocí. Digo, Wow. wow, qué Más parte dura. de ese formato, esa parte de ese formato ha trabajado y hecho actividades sin conocimiento. Y más allá de eso, sin ser conocido por el Señor, ¿no? Wow. O sea, ¿quién deja entrar a su casa, ¿no? Ninguno de nosotros dejaría entrar a nuestras casas a alguien a hacer cosas si no lo conociéramos. Total. Entonces, hemos tratado de presentar un sustituto al Señor. ¿Viste? La iglesia ha dicho, bueno, Señor, no conocemos a Cristo, pero te damos lo que conocemos, que es algo parecido al Hijo, y Dios dice, este no es mi Hijo. Pero bueno, Señor, esto se parece a tu Hijo. No, no, pero yo no quiero nada que no sea Cristo, ¿no? Total. Entonces, nuestras obras provenientes de un entendimiento natural han sido un sustituto, ¿no? Y y cuando el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, digo, ¿cómo? Eso explotó mi cabeza, porque digo, todo lo que la iglesia ha anhelado, que son los milagros, el profetizar, el tener autoridad sobre demonios, eso es lo que hemos anhelado y lo que hemos entendido como que la iglesia estaba creciendo, teniendo éxito. ¿Cómo puede ser que el Señor diga, están haciendo maldad, no? Wow. Entender, entender que la maldad no es algo que hacemos, sino que la maldad es algo que somos cuando fuimos destituidos del Señor. Entonces, no importa si soy honesto, no importa si hago obras o si vendo todos mis bienes y se los doy a los pobres. Si la naturaleza que está gobernando mi vida es la naturaleza adámica, para el Señor soy maldad, soy oscuridad, soy Wow. muerte, ¿no? Porque allí, Entonces, pastor,
Perdona, Sí, porque allí tendríamos entonces que entender y reconducir todo nuestro entendimiento, nuestro servicio, nuestras actividades, nuestra relación personal. Tendríamos que reconducirlo a la obra de la cruz. Tendríamos que ujú, reconducirlo y disfrutar la gloriosa resurrección, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo y la impartición del Espíritu. Porque si no estamos exacto, trabajando a la frontera de la cruz, como si Cristo no hizo y nosotros tenemos que hacer. Es así, porque exactamente. O creo sea, a que es ver, importante entender la obra de... el problema es que la iglesia está intentando edificar algo sin conocer el diseño. O sea, toda la obra de Dios tiene un diseño. La obra es de Él, la iglesia es de Dios, los hermanos son de Dios, el diseño es de Dios y lo que edifica la iglesia es de Dios. O sea, ¡Wow! ¿qué somos nosotros? Vasijas, ¿entendés? Pero Aleluya. cuando las vasijas quieren modificar el diseño, ¿no? O sea, imagínate esto, viene un arquitecto, hace el diseño, los planos, ¿no? Y los planos deben llevarse a cabo minuciosamente. Cada vez que el Señor dijo, hagan algo, proveyó primero un diseño. O ¡Wow! sea, la única forma en que el arca podía funcionar, ¿no? Eh, 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 era con un diseño. O sea, Dios nunca le dijo a Noé, hace un arca y hacela como vos te parezca. ¿Cómo vos te parezca? Porque, ¿sabes por qué? Porque si Noé hacía el arca como él le parecía, no iba a flotar, no iba a funcionar, no iba a ser funcional el propósito eterno de Dios. Entonces, cada vez que la iglesia, ¿no? Intentó hacer las cosas como improvisar, ¿viste? O sea, Noé escucha el mandamiento del Señor y no improvisa. O sea, le fue previsto primero un diseño. El arca del pacto tenía un diseño. Todo tiene diseño, todo responde, todo obra responde a un diseño de Dios. Ahora, cuando la iglesia se sale del diseño, ¿sabes lo que dice Hebreos? Que estamos tratando de hacer obras muertas para un Dios vivo. ¡Wow! Y las obras muertas para un Dios vivo no son para Dios, sino lo que dice la Escritura es que son para calmar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, ahí ha habido una catarata de problemas, Elín, porque cada herejía en la iglesia fue la mente natural del hombre interpretando las cosas de Dios. ¡Wow! ¿No? Por Cada favor, vez que, repite eso. cada, cada- Dijiste, la- cada vez que nosotros estamos haciendo obras muertas es todo lo que nosotros nos imaginamos que funciona para Dios y que a Dios le agrada, pero lo estamos haciendo fuera del Hijo. Entonces, como dijiste vos, ahí hacemos herejías, hacemos cualquier Ujú, tipo de disparate usando el nombre de Dios. exactamente. Y O ahí es sea, ¿de donde dónde se sacamos? nos dirá, apartados de mí, ay no. No los conozco. O sea, No. Dios solo conoce lo que responde a su diseño. O sea, Buah, Dios mira la tierra y ve dos personas. Ve a Adán y ve a Cristo. Y lo único que reconoce como suyo es aquello que está en Cristo. O sea, Dios tiene un hábitat. Ese hábitat es una habitación. Esa habitación tiene un diseño. Ese diseño es que lo único que entra, lo que determina el límite de esa habitación es Cristo. O sea, lo que está fuera de Cristo no forma parte del hábitat de Dios. Entonces, el hombre fuera del hábitat de Dios, que es Cristo, ha tratado de reproducir un diseño y hacer obras que solamente están en el Hijo. wow, ¿Entendés? Entonces, mira, el hombre natural, vos fíjate esto, ¿no? Es tremendo, pero el hombre natural ha resuelto la adoración diciendo, vamos a cantar. El hombre natural ha resuelto la ofrenda poniendo plata en una colilla. wow, El hombre natural resolvió, ¿no? Resolvió nuestros encuentros bajo un formato diciendo, ¿no? Bueno, ahora dos canciones rápidas, dos lentas, pasamos los anuncios, compartimos la palabra, saludar al hermano, ponemos nuestra ofrenda, terminar la reunión, abrazar a todos, nos vamos a casa. Pero eso no está en la escritura. Eso no total. está en la escritura, o sea, no reproduce un diseño, porque la iglesia no puede dejar de ser cuando sale de un edificio. Un edificio no determina
que somos iglesia. Lo que determina que somos iglesia es la expresión viva, eficaz, orgánica de Cristo en nosotros. O Wow, sea, la iglesia es Cristo. No son las obras, no son los hermanos, no son las asignaciones pastorales. La iglesia es el Hijo. Por eso, lo que sería interesante es que los hermanos, ¿no? Agarrar a los hermanos de la congregación y preguntarle qué es iglesia. wow, Cómo poder expresar en palabras lo que es la iglesia? Bueno, es la expresión, ¿no? Orgánica de Cristo. O sea, la iglesia es Cristo expresándose, ¿no? O sea, formada por piedras vivas, pero la vida no es nuestra, la vida es la vida que portamos. Por eso la otra vez cuando compartíamos con vos y con otros pastores, hablábamos de esto, que el material de edificación no somos nosotros. El material de edificación es lo que el Señor proporcionó en nosotros, o sea, Él se sirve de aquello que produjo en nosotros, que es la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia es espiritual, la iglesia es eterna y opera en regiones celestiales. No sé, la aleluya. escritura dice, el Señor dice, Dios no puede ser servido por manos de hombres. O sea, esto es tremendo y de esta semilla es la que la iglesia debe arrepentirse. Todos debemos arrepentirnos de obras muertas para un Dios vivo, ¿no? Wow, Porque interpretamos, interpretamos que podíamos reproducir algo natural, ¿no? O sea, pero la escritura dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos todos. los edificadores, Entonces, total. no estamos edificando, estamos siendo colaboradores en la edificación. ¿Cómo colaboramos? Bueno, básicamente tomando la cruz. Básicamente tomando la cruz. ¿Para qué? Para que yo no funcione de otra manera que no sea vasija. Wow, Cuando una de las mayores tragedias en la iglesia ha sido el voluntariado, ¿viste? El hermano que viene y dice, mirá, llega siempre temprano, está siempre dispuesto, está ¿no? colaborar y hacer, y uno en la escasez, ¿no? de colaboradores, pero esto es ujú, algo bíblico, ¿no? Porque dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pedir al dueño de la mies que envíe obreros, o sea, entendemos que dentro de la asignación pastoral y la vida de las congregaciones, los hermanos comprometidos son los que no escasean, entonces uno ve a alguien voluntarioso ¿no? y ese hermano con ganas, y uno dice, bueno, vamos a ponerlo a hacer cosas, ¿no? Vamos a ponerlo a hacer cosas, pero no total. estamos garantizando la naturaleza, o sea, no estamos viendo las señales de vida, no estamos viendo una vida consagrada al Señor, entonces ese hermano empieza a edificar, pero si no ve el diseño, ¿a qué responde esa edificación? ¿No? Wow, Una de las cosas que dice Romano es que todo lo que no se hace por fe, todo lo es que no pecado. procede de la fe, es pecado. Entonces, esto es tremendo, porque creo que, digo, no hemos entrado en la conciencia de entender que nuestras predicaciones pueden ser pecado, Mm, total. que, que, que nuestros cantos, todo lo que hacemos en la vida congregacional puede ser pecado si no proviene de la naturaleza correcta. Buah. Ahí tendríamos nosotros que, lo primero es lo que te comenté antes. Cuando yo escuché, o sea, cuando me senté, y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios, intencionales y entendidos de en qué fuente me estoy sentando, dónde Ujú. estoy llegando, en las conversaciones, sí, en todo nuestro ser. ¿Está siendo Cristo expresado o me estoy expresando yo en mi efervescencia? Y la efervescencia puede ser lo mismo, ya yo me la sé toda, el conocimiento. Y soy rígida en el conocimiento y dejo a un lado el conocimiento filtrado y vivificado por el Ujú. Espíritu. Porque yo puedo tener el entendimiento y el conocimiento como Saulo, perdón. Él conocía todas las escrituras, pero estaba lejos de la vida. La vida Tal no cual. está manifestándose en él.
Entonces ahí tendríamos toda la congregación, todos los santos de Cristo, los santos en luz. Redefinir, como dijiste, ¿qué es iglesia? ¿Qué es servicio a Dios? Y ahí tendríamos que entender que empieza por aquí, por casa. Ujú. No es las 2 horas que vamos a congregarnos, sino Exacto. es nuestro diario vivir. Aun cuando dormimos, el Espíritu nos está ministrando. Pero si Ujú. no desarrollamos el sentarnos a la mesa de Cristo, esto que estamos haciendo es sentarnos a la mesa de Cristo para comer el pan de Cristo y no lo que a nosotros nos parece. Porque cuando comenzaste diciendo que en aquel día muchos me dirán, y citaste Mateo 7, apartaos de mí, automático me trajo el espíritu a la memoria cuando, porque la iglesia, dijiste, la iglesia cree que es reprender demonios, que es profetizar, que es hacer una cosa y la otra. Y hay un texto en Lucas 10 donde habla de los 70 que volvieron gozosos porque los demonios se les sujetaban. Y Claro. el Señor les dice, no te alegréis de eso, alégrense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahí sí adoró, no por los demonios, sino por la realidad que es en el Padre. O sea que nos tenemos que deleitar más. Y ahí es donde él dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Ellos venían gozosos. Bueno, él se regocijó y dijo en el Espíritu, te alabo, Padre, Señor del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los pequeños. Es decir, cada vez que nos sentamos tenemos que apartarnos nosotros, el yo sé, yo creo, esto es lo que me ha funcionado, para que sea el Espíritu ministrando, porque no es las expresiones de lo que hacemos. Si un demonio se sujeta, pero la persona se va por la autoridad, pero la persona se va sin entender la medida de Cristo, Cristo como vida, Cristo no como evangelio, como vida. No hemos hecho nada. Y ahí es donde creo No, que tal tenemos cual. que ser nuevamente reformados en el Sí, entendimiento. vos sabés que en esto que hablábamos recién de que el hombre natural resuelve cosas en forma práctica, hace un tiempo el Señor me mostraba esto que, bueno, siempre que nos muestra lo mismo, ¿no? Nos muestra el diseño, esta habitación de la cual hablábamos, pero viste cuando la Escritura dice ustedes entren a su habitación, cerrada la puerta, oren al Padre, y el Padre que nos duele. Bueno, vos sabés que el hombre natural ha resuelto eso que el Señor está diciendo entrando a una pieza. O sea, nosotros entendimos en la mente natural decir, bueno, entro a la pieza a una... Es más, hermanos han hecho, ¿no? Piezas de oración, Cuartos de guerra, cuartos de guerra. cuarto de guerra. Ahora, digo, eh, lo que cuando el Señor está hablando de habitación, está hablando de su Hijo. Ah, Porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, y nosotros pensamos que algún tipo de oración nuestra en la mente natural puede acceder al Padre si no es en Cristo. O sea, nuestras oraciones están en el Hijo. ¿Entendés? Entonces, o por ejemplo, cuando le hablas a la iglesia del ayuno, ¿no? O sea, hemos resuelto el ayuno dejando de comer, pero el ayuno en el nuevo pacto no es dejar de comer, es comerlo a él. sino que, claro, dice la escritura, absténganse de toda clase de Sí. maldad. Ese es el ayuno, absténganse de toda clase de mal. ¿Y qué es el mal? ¿No? Todo cuando hago esta pregunta me responde la ausencia del bien. Bueno, No, sí, es es así. la ausencia de Pero el Cristo. mal, claro, el mal somos nosotros cuando fuimos destituidos. O sea, el mal es una sustancia, es una naturaleza, es un Wow. ADN, ¿no? Y todo lo que reproduce esa sustancia, para Dios es maldad. ¿Entendés? Entonces, la otra vez hablaba, digo, cuando vemos qué es iglesia, ¿no? Con esto que decías vos, digo, porque nosotros decimos, bueno, hay 100 hermanos en la congregación. Bueno, pero ¿cuánto hay de iglesia en esos 100 hermanos? Y bueno, la medida de Cristo. Entonces, ¿qué es crecimiento de la iglesia? No que haya más hermanos, sino que haya menos carne y más Cristo, ¿no? O sea, si los 100 hermanos no están tomando la cruz en pos de Cristo, siendo crucificados juntamente con Él, para que Cristo sea el que expreses, viva y sea el material de edificación de la casa, bueno, hay inmadurez, hay falta de crecimiento, no hay una medida de Cristo suficiente para que el Señor se goce, ¿entendés? Entonces,
bueno, digo, hay que rever un poco todo lo que hemos entendido como edificación, todo lo que hemos entendido como iglesia, todo lo que hemos entendido, como decimos, como servicio, ¿no? Sí, como, Entendiendo ay, vamos esto, que a la Dios no se sirve de congregación, nada. nos vamos a congregar, perdón, Pastor Sí, Miguel. Bueno, vamos a la congregación, nos vamos a congregar, pero fuera del diseño, o sea, fuera de la vida, fuera desde lo que ya Él hizo y que ahora Él quiere que nosotros caminemos en esto, porque claro, ujú. nuestras reuniones tendrían que ser productivas, pero no en el local, sino que cuando salgamos seamos el olor del conocimiento de Cristo. Claro, porque nadie se Es un engorda. tema, ¿viste? Wow. Este es el punto, ¿no? Que la división de esto nos sigue permitiendo tener algún tipo de espacio para nosotros. O sea, ¿por qué es cómodo congregarse? O entender que congregarse son las 2 horas que estoy en un edificio. Porque cuando salgo de ese edificio puedo hacer mi propia vida. ¿Entendés? O Wow. sea, está bien decir, eh, eh, está bien, gasto 3, 4 horas en mi semana, ¿no? Para congregarme, pero después tengo 7 días, 6 días a la semana para hacer mi vida como yo quiero. Ahora, esto no funciona así. O sea, Total. nosotros somos un culto racional para el Señor las 24 horas de nuestra vida y ahora es, lo que dice la Escritura es, hagan todo como para el Señor. O sea, yo tengo que comer como para el Señor, ser un padre como Perdón. para el Señor, trabajar como para el Hagan Señor, todo, descansar perdón, como para el Señor. hagan todo como para el Señor. Y todo no es en las 2 horas Tremendo. dentro del edificio. Buah, qué poderosa verdad. Mm. Todo es todo lo que yo hago. O sea, entonces, ahora, ¿qué es hacer todo para el Señor? Pues este es un punto tremendo, ¿viste? Digo, ¿qué es todo para el Señor? O sea, es quitarle, porque el hombre pierde, déjame ir un poquito para atrás, cuando el hombre es destituido, lo que pierde es la fuente de placer. O sea, Dios tiene un beneplácito, dice, un buen placer. O sea, nosotros fuimos creados para la alabanza del Señor. Nosotros fuimos creados para deleitarnos y gozarnos en el Señor. Pero cuando el hombre es destituido y pierde la fuente de placer, el hombre empieza, o el alma empieza a buscar placer en las cosas naturales. Entonces, ¿por qué comíamos nosotros, ¿no? Estando en el Señor, para sostener la vida. Pero ahora, ¿por qué comemos? Por placer. Y comer por placer es quitarle el placer a Dios, y de ahí vienen todos los desórdenes alimenticios, que no Buah, estamos comiendo para sostener la vida, sino estamos buscando un placer, ¿no? Que perdimos cuando fuimos destituidos. Ahora, el servicio o la edificación de la casa no es para mi placer, no es para que yo me sienta valorado, tenido en cuenta, considerado, ¿no? Honrado, no, no. O sea, el servicio, ¿sí? Es para el placer de Dios. ¿Y cuál es nuestro placer? Ver placido al Padre. ¿Entendés? ser hallado. Entonces, el hombre, el hombre busca su placer en el servicio, ¿sí? A Dios. Y esto ha traído grandes problemas, competencias, murmuraciones, divisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carnales buscando, ¿no? Aquello de lo cual fuimos destituidos y que hemos perdido. Pero cuando somos devueltos al diseño, nuestra alma empieza a encontrar una fuente eterna de placer que no tiene que ver con las circunstancias terrenales, ¿no? O sea, cuando Jesús dice la Escritura que puso el gozo por delante y menospreció lo propio, ¿cuál era ese gozo? Bueno, ver la voluntad del Padre cumplida. Es el buen placer de Dios, su propia voluntad. ¿Entendés? Entonces, toda, toda, todo lo que el hombre ha padecido es porque perdió la fuente de placer y ahora anda buscando, y en eso entra la iglesia también. ¿Entendés? Y el Eso hombre es, natural, pastor, eso es lo que creo que es en Efesios o Colosenses, no recuerdo la cita, estar extraviados en nuestra mente. ¿sí? O sea, Es que mientras sí. la mente en diseño no tiene la cabeza, no se sujeta a la cabeza, la cual es Cristo,
Esa mente da para todo y para más. La mente Y mía me sí, dice, esto lo hiciste bien, pero ¿qué dice el espíritu? ¿Qué claro, dice la cabeza? ¿Qué dice la que no vida? hay otro bien, que no hay otro, viste que Jesús le dice, ¿por qué me dicen bueno? No hay otro bueno que mi Padre que está en los cielos, o sea, y quería aclarar algo de lo que dijimos recién. No es que estamos diciendo que, o por lo menos yo, que los milagros, las señales están mal, Correcto, pero, sí, sí, sí. pero la función que tienen es señalar a lo eterno. O sea, cada vez que Jesús hacía un milagro o una señal, lo que estaba haciendo era revelando algo eterno. O sea, cuando Dios actúa sobrenaturalmente en la vida de un hermano en forma de milagro, lo que está interesado no es en solucionar el problema que el hermano tiene, sino en revelarle algo eterno. Wow, Pero ¿sabes por qué? Porque lo sobrenatural opera en la misma esencia o naturaleza, ¿no? O sea, si bien es sobrenatural, sigue siendo natural y por lo tanto tiene fecha de vencimiento. O sea, vos estás enfermo, Dios obra un milagro de sanidad, vos te sanás, pero te vas a volver a morir o te vas a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque está en el correctísimo. ámbito sobrenatural. O sea, Ujú, Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro no está entre nosotros, Lázaro se volvió a morir, ujú, ¿no? correcto. Y cuando Marta va a los pies del Señor y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, ¿no? Y Jesús le intenta revelar eternidad y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que está en mí no morirá jamás. Pero, ¿viste? O sea, la urgencia de la necesidad es un verdadero tropiezo para que podamos ver lo eterno. Porque Perdón, Marta lo único que quería, la urgencia de la necesidad, esa me la voy a es acuñar. un verdadero, en la urgencia de nuestra necesidad es el verdadero tropiezo para que podamos ver lo eterno. Porque Jesús estaba revelando eternidad a Marta y Marta lo único que quería es que Lázaro saliera de la tumba. Entonces, los hermanos, o cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿no? O sea, alimentó 5.000 familias, ¿no? Pero le dice, coman, ¿se saciaron? Bueno, escuchen, este es el punto, van a volver a tener hambre, le dice Jesús, van a volver a tener hambre. Y dice, a menos que coman de mí. Y ahí ya Aleluya. se complicó la mano, ¿viste? Ahí se complicó y decía, no, no, nosotros queremos el pan y los peces. No, no, pero Jesús dijo, no, pero van a volver a tener hambre porque esto es algo sobrenatural, pero sigue operando en lo temporal. Yo les estoy revelando eternidad. O sea, si comen de mí, nunca más van a tener hambre. Y dice que, escuchá, todos se dieron vuelta y se fueron. Y dice, algunos discípulos que estaban con él ya no caminaban con él. Y quedaron los 12. O sea, vos pensás que el milagro que hacía Jesús, o sea, funcionó marketineramente perfecto. O sea, de un día para otro tuvo una congregación de 5.000 familias, podemos decir de 20.000 personas. O sea, cualquiera había dicho, ¿no? La congregación más grande de Valencia, pero digo, o de Argentina, todos lo aplaudirían, ¿no? Qué bueno, pero Jesús no estaba interesado en llenarle las panzas a la gente. Lo que A estaba interesado era saciar. revelarle, en revelar la eternidad. Y quedaron los 12. Y le dice, Wow. ¿quién puede entender esto? Dice, ¿quién puede entender esto? Y Jesús redobla la apuesta, ¿viste? Y le dice, ¿quieren eso ustedes? O sea, si no comen de mí, no pueden tener parte conmigo. La iglesia no puede tener parte con Dios si no come de Cristo. O sea, si sigue yendo a buscar un alimento sobrenatural, ¿están mal los milagros y las señales? No, para nada. No, Pero, pero eso no es el pero centro. nosotros, dice la Escritura, no seguimos las señales y los milagros, Ellos porque no ya saben. tenemos consumado. Los milagros y las señales siguen a los que creen, porque Aleluya. nosotros ya habitamos en el consumado de Dios, que es Cristo. Ahora, ¿Entendés? pastor, viste que la vez pasada te comentaba Mm, respecto a lo sucedido el año pasado en la vida del pastor Albert. mm, Gente llegó a decirnos que
él estaba pasando ese proceso y que Dios lo iba a cortar por algunos asuntos, porque daba la Exacto. cena indignamente. Y sabes que la mente natural siempre está buscando por qué. Ujú. Jamás es para qué, lo que citaste ahorita de Marta. Marta Mm. quería un porqué y una solución temporal. Ahora, como dijiste, no decimos que los milagros no hayan de manifestarse, pero entendiendo todo lo que sucede y la temporalidad, porque no podemos administrar temporalidad sin entender eternidad. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, aunque nos vayamos Ujú. con un cáncer, aunque nos vayamos de un infarto, aunque nos vayamos porque este estuche terrenal no puede contener, decías vos, los cielos al Señor no pueden contener la vida de Cristo. Y ahí es Qué donde bien. tenemos que hacer una reforma, porque claro, me lo llegan a comentar a mí y por gracia del Señor yo tengo la paz y la convicción de hijos amados. De hecho, se lo dijeron a él, ¿no? Y él tenía la paz y la convicción que sobrepasa todo entendimiento que solo puede venir. Y algo que él me decía, Eileen, la gente cuando pone los ojos en lo temporal, es como Eva. Los ojos de Eva fueron distorsionados de la sincera fidelidad a Cristo, porque ese es el propósito de los sentidos, que nos extraviemos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿cómo administramos en medio de la congregación la situación de un hermano XY? Porque hay mucha gente pasando y dicen, no suceden milagros, pero ¿no es mayor el poder y el milagro de la vida eterna? ¿O vivir Ujú. 90 años ignorando la vida eterna? Tal cual. Vos sabés que esto es algo que el Señor ha traído una medida mayor de luz en este tiempo, ¿no? Digo, ¿cómo Dios resuelve nuestras circunstancias terrenales? ¿No? O sea, porque, digo, no por todos los enfermos que hemos orado se sanaron. Ahora, Dios no dejó de glorificarse en ello. Y esto que vos decías es algo que hasta los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no? Cuando el ciego de nacimiento le dicen, bueno, ¿quién pecó sus padres, para que naciera así? Ahora, ¿cómo Dios resuelve, ¿no? las circunstancias terrenales? Esto es, sé que va a ser fuerte escuchar, pero Dios no está interesado en resolver nuestras circunstancias terrenales. Porque la sanidad, la enfermedad y la sanidad, la escasez, la provisión, el problema y la solución están operando el mismo lado de la cruz, ¿no? En lo temporal. Temporal. Es todo temporal. Bien, entonces, ¿cómo Dios resuelve? Bueno, este ha sido un grave error que hemos tenido. Intentamos traer a Dios a nuestras circunstancias, pero eso no es diseño de Dios. Por eso hemos orado diciendo, Señor, vení, saname, dame, resolveme, haceme, ¿no? Pero el Señor no es deudor de nadie. Entonces, ¿cómo Dios resuelve? Bueno, Dios lo que hace es revelar una perspectiva eterna, ¿no? O ¡Oh! sea, Dios revela eternidad. Entonces, esto me han preguntado mucho, ¿no? ¿Cómo podemos hablarle a una persona que está con una enfermedad terminal como un cáncer o alguna situación extrema en su vida? Bueno, la única forma que esa persona menosprecie lo terrenal, es decir, lo espacio, es que le sea revelado lo eterno. O sea, que tenga un punto de perspectiva mucho más alto que su temporalidad. Y esto le sucedió a Pablo, ¿no? O sea, Pablo dice, todo esto tenía por conocimiento, todo esto tenía por valor, pero se me reveló el altísimo valor del tesoro y comparado, o sea, hay un punto de comparación, ¿no? Si vos lo único que ves es lo natural es todo. Pero si Dios revela eternidad, lo que te está poniendo es un punto de comparación. ¿Está bien? Un punto Cuando de... Dios establece un punto de comparación en lo eterno, que hasta ahora para nosotros era desconocido, por el Espíritu Dios revela eternidad a una persona y ahora esa persona tiene un punto de comparación muchísimo más alto que la circunstancia terrenal. Esto le sucedió a Pablo. Entonces Pablo decía, yo tengo un aguijón en la carne, le he pedido 3 veces al Señor, líbrame de esto, pero el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia,
La gracia era la perspectiva, el punto mucho más alto para Pablo que su enfermedad. Entonces Pablo hace esta comparación y dice, si yo comparo la gracia con el aguijón de la carne, ¿no? Entiendo que el Señor se perfecciona en mi debilidad. Ahora, Pablo no se gloriaba en el aguijón de la carne. Pablo se gloriaba en la debilidad que producía el aguijón para que el Señor sea fortalecido en él. O sea, entendamos esto, en un punto eterno, el pastor fue sanado. Aleluya. Claro, antes de que naciese, En en el, la en el, en cruz el, y en la conce- eternidad, en en el, la cruz por poner temporalidad, pero el en Cordero la, de en Dios la- que fue inmolado en la en el eternidad, consumado, bendito. claro. ¿Viste que ese versículo también no llegamos a comprenderlo cuando dice, por su llaga fuimos sanados? ¿No? Ahora, la iglesia dice, bueno, si por su llaga fuimos sanados, entonces saname todas las enfermedades temporales, y cuando no somos sanados en las enfermedades temporales por falta de fe o por algún pecado oculto. No, es porque no entendemos eternidad. Porque lo que el Señor está haciendo es sanarnos de todas nuestras enfermedades en un plano eterno. ¿Qué es lo que Jesús le estaba tratando de revelar a Marta? Dice, Marta, no importa que Lázaro esté en una tumba. Eso es temporal. Pero en un plano eterno yo soy la resurrección en la vida, el que está en mí no morirá jamás. ¿Lo puedes Aleluya. ver, Marta? ¿Lo El que crees? vive y cree en mí no morirá. Y Exactamente, el que muere no morirá exactamente, para siempre. Y ese es el contexto eterno que tenemos que entender. ah, ¡Wow! Para exactamente. que Entonces, los ojos no sean una, extraviados como los de Eva. Bendito sea el Señor. a ver, una persona que está enferma, una persona que está enferma de perdón, de cáncer. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido este punto, entonces no puede expresar consolación. O sea, viste que dice que nosotros somos consolados para que los demás sean consolados con nuestra consolación. Ahora, ¿cómo Dios consuela? Hablando verdad. Claro, trayendo conocimiento de la perspectiva eterna, que es lo que hablábamos recién. Entonces, viene una persona enferma de cáncer, ¿no? Entonces yo le puedo, si estoy parado en una perspectiva eterna, decir, Dios ya te sanó, pero yo estoy enfermo. Sí, pero en un plano eterno Dios ya te sanó. ¿Por qué? Lo voy a tratar de explicar esto. Eh, ¿Cuándo apareció la enfermedad? Hace 3 años. Cuando el hombre no, digo, cuando el hombre fue destituido. Sí, sí, Digo, la total. enfermedad en general. O sea, cuando el hombre es destituido, ve la escasez, ve la enfermedad, o sea, empieza a experimentar la escasez, a experimentar la enfermedad, a experimentar el miedo, a experimentar la desnudez. Todo eso es algo que el hombre empieza a experimentar en la destitución. Pero este es el punto. No es algo que Dios haya establecido en su diseño. O sea, eso está en el diseño natural, pero no Wow. está en el diseño eterno. Ahora, vos hablabas de ser reformado. Reformado no es una forma nueva, reformado es volver a la forma original. Ahora, si yo estoy volviendo al diseño original, hermanos, en ese diseño no hay enfermedad, no hay temor, no hay escasez, no hay muerte. O sea, ¿lo podemos ver? O sea, digo, ya está resuelto. Yo agarro una enfermedad temporal y lo quiero llevar al diseño de Dios y no está. No tiene. Todo el diseño de Dios es eterno. Bendito. O sea, no hay forma de que pueda entrar. O sea, la escasez temporal no puede entrar en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, pero eso es Digamos espiritual. que era lo que veía Juan en aquel Patmos. Mira, cuando yo entendí Juan en la isla de Patmos, Exacto. exiliado por causa del testimonio, por la palabra. Y lo llevaron ahí como para castigarlo, para que estuviese solito. Pero la perspectiva y la visión eterna hizo que en aquel lugar sonaran trompetas. Ay, bendito. Bueno, tal Sonaron las cual. Entonces, trompetas en Patmos, porque no era como decimos un lugar que está un trompetista, sino en el hombre interior.
Y por eso se dice la revelación de Jesucristo, es decir, la revelación de lo eterno, la realidad verdadera, la que no perece, la que irrumpe nuestros lugares para hacernos entender que tenemos que volver nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida y toda circunstancia a Él, pues Él tiene cuidado de nosotros. ¡Ay, qué poderoso! Bueno, vos fíjate, en un plano natural, Juan estaba en el peor lugar, pero en un plano eterno estaba en el mejor lugar. O sea, Es la revelación. por eso digo, tiene que ver con la perspectiva en la cual estamos posicionados. Si yo estoy posicionado en lo eterno, lo maravilloso es que voy a poder decir lo que dice las escrituras, ¿no? O sea, esta leve y momentánea tribulación. ¿Por qué? Porque todo lo que está en lo temporal es leve comparado con lo eterno. Todo. ¿No? Yo una vez compartí, decía, si vos estás 99 años atravesando un padecimiento, sigue siendo leve y momentáneo comparado con lo eterno. ¿Entendés? O puedo decir que ninguna circunstancia terrenal es digna de ser comparada con el altísimo valor del tesoro, pero si yo no conozco el altísimo valor del tesoro, nunca le voy a decir, nunca voy a menospreciar lo temporal. Por eso digo, ¿cuál es la asignación pastoral? ¿Cuál es Vale. la función pastoral? Conducir a las personas a la revelación de esta perspectiva eterna, no solucionarle los problemas terrenales. Porque la iglesia ha intentado que el bienestar de los hermanos sean que no tengan problemas. No, no, esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es edificar casas naturales. La función de la iglesia es impartir, dar a conocer, expresar, ¿no? Una realidad eterna. Y si eso sucede en la vida de los hermanos y pueden entender el altísimo valor del tesoro y encontrarse en esa perspectiva eterna, ¿entendés? Nos vamos a gozar en medio de las peores circunstancias. Tribulaciones. Buah, ¿sabes qué es poderoso? ¿Entender? Cuando bajo la mirada es porque me estoy tomando apuntes. No, no, tranquilo, ¿Sabes no pasa qué es nada. vital, Pastor Miguel? Por eso decimos tenemos que volver al diseño original. Es decir, si Ujú. todo el tiempo de mi peregrinaje, 40 años, yo caminé a mi manera, como Vicente Fernández, a mi manera. Hermano, Sí, o sea, alejado de Dios. posiblemente nos presentemos como los hermanos de Mateo, ¿viste? No como Diciéndole al Vicente Señor, bueno, Fernández. No, 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 a mi tenemos, manera. nos vamos a presentar y decir, tengo 40 años de cristiano, ¿no? Hice tantas cosas, y el Señor dice, perdón, yo no los conozco, porque lo único que conozco es lo que está aquí. Buah, ¿Entendés? buah, Lo único que conozco es lo que está o sea, la iglesia es espiritual, la iglesia es eterna, la iglesia opera en esferas celestiales. Ahora, digo, cuando yo estoy parado en ese plano eterno, en esa perspectiva eterna, yo puedo mirar mi vida natural en el diseño de Dios. Ahí tengo la perspectiva correcta. Entonces digo, bueno, estoy entristecido, más siempre gozoso, perseguido, pero no desamparado, como no teniendo nada, pero teniéndolo todo. ¿Entendés? O sea, ahí puedo tener una cabal conciencia de lo eterno, ¿no? Entendiendo qué es la iglesia, qué es la edificación de la casa, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, la verdad no es una suma de conceptos correctos. La verdad no es ajustar nuestro lenguaje. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, estamos expresando una persona y no un conocimiento. Es muy engañoso el corazón del hombre, la mente del hombre, cuando tiene conocimiento correcto. Pero tener conocimiento correcto no quiere decir que tengo la verdad. claro.
Claro, es lo que Mira, Pablo y te decía, redoblo, si te redoblo la apuesta. La verdad no es algo que tenemos, la verdad es algo que nos tiene a nos nosotros. tiene. O sea, Poderoso. ¿entendés? ¿Sabes Lo que eso único era que hace la lo que... iglesia es cuidar, y hay una versión que dice es guardadora de la verdad, pero la verdad nos tiene absorbidos completamente. Buah. Sí, Era lo que Delia, el perdón, te pastor corté. Albert decía, no, no, no. El pastor Albert siempre nos decía, podemos hablar verdad sin ser verdadero. Y más triste, sin estar en el verdadero. Que era lo que Juan dice, y estamos en el verdadero. O sea, si estamos en el verdadero, ahí no hay ley, y contra Ujú. eso no hay quien se levante. Pero no estamos hablando ya de los demonios, de no, 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 no. Contra ese amor, porque también tendríamos que entender cuando Pablo dice, ¿y sabes por qué citamos a Pablo? Porque también nos dicen que somos paulinos más que cristianos. No, Pablo fue constituido apóstol, maestro y predicador a los gentiles, porque no participamos nosotros del primer pacto, no participamos nosotros de las ordenanzas de culto, él participaba del conocimiento de la letra, Sí, pero creía su deber perseguir a la iglesia. Y ahí tendríamos también, ya esto sería para otro tema, ¿no? Pero ahí es donde él sí, sí, dice, sí. ¿sabes qué? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ujú. Y el amor no es lo que yo creo, Exacto. como yo creo que te puedo amar. El amor es ver como Cristo te ve. Cristo quiere que tú llegues a experimentarle, no mediante un milagro. Gloria a Dios si sucede el milagro y te deja experimentar la visión celestial aquí en estos 80, 90, 50, 40 años. Pero, o sea, experimentar lo eterno es cumplir con la obra que Dios nos haya dado a hacer, que es darle continuidad a este glorioso anuncio, que Dios no está enojado con el hombre, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Como si Dios rogase por nosotros, reconciliados. Y ahí entramos todos. Ahí no solo entra el Ujú. mundo, reconciliados con Dios y lleven la forma, usen el diseño, así como Moisés se escribe, fue fiel y administraba el Ujú. tabernáculo terrenal, administraba las cosas terrenales, porque como dijiste de Noé, no le dijo, construye en arca a tu manera, como se te ocurra, como te convenga. No, según un diseño, la harás así, asado y sancochado. Bueno, en Cristo, estando Cristo presente, el cual traspasó los cielos por nosotros, según Hebreos 4, y está sentado como sumo sacerdote ministrando, lo que Él quiere es que nosotros le escuchemos. Y amar es valorar, aprovechar, abrazar todo lo que es de Él mediante su espíritu. Y Así cuando es. Pablo decía, perdón, pastor, cuando Pablo decía, ¿No? el conocimiento envanece. O sea, cuidado, como dijiste, con el tanto conocimiento e ignorando a la vida del verdadero. Eso es poderoso. Sí. Eso es Algo que poderoso. decías, algo que decías al principio, ¿no? La escritura dice, el que cree saber algo todavía no ha entendido cómo debe saber. O sea, no estamos presentándonos como personas que sabemos algo, ¿no? Sino como personas que han sido absorbidos por una verdad. Y es lo que decías, viste, el punto eh, es un punto interesante porque muchos hermanos entienden que la verdad es decir mi verdad, ¿no? O sea, a ver, la falencia de los hermanos y la falencia de la iglesia no es una novedad. O sea, estamos en proceso. Eh, la falencia también de las asignaciones pastorales no es una novedad. O sea, entendemos, ¿no? Pero digo, ¿desde dónde lo estoy viendo? Porque si lo estoy viendo desde una perspectiva eterna, la perfección es un hecho consumado. Aleluya. Pero la verdad y el amor es una misma persona. O sea, entonces, si yo quiero expresar verdad, nunca puedo dejar de expresar amor. Y el amor todo lo sufre,
todo lo espera, ¿no? No busca lo suyo, no es jactancioso, ¿no? Se goza en la justicia. Entonces, muchos hermanos quieren decir la verdad, o su verdad, pero la verdad deja de ser verdad cuando no está absorbida por el amor, porque es la misma persona. Yo no puedo expresar verdad si no expreso amor. Y el amor me hace morir por aquello que todavía no veo en el consumado. O sea, si yo no veo a mi hermano perfecto en la perspectiva eterna, si no veo la iglesia perfecta, bueno, la debo amar, porque Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella y aún siendo pecadora, adúltera, fornicaria, Cristo murió por ella. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor. Y porque lo veía, como dijiste, desde un contexto eterno, no la travesía de las circunstancias. Exactamente, lo que Pastor estamos, Miguel, o sea, Dios nos está viendo de una perspectiva eterna. O sea, Dios me ve perfecto. Sí, sí, y yo soy un desastre. Sí, tal cual, esa es la realidad. Pero Dios te está viendo en una persona que es perfecta. O sea, la perfección no tiene que ver con un esfuerzo natural, sino una permanencia en aquel que es perfecto. O sea, ¿cómo soy perfeccionado? para, para. La perfección no tiene que ver con... La perfección no tiene que ver con que yo haga cosas correctas, sino que permanezca en el perfecto, para que él se exprese en perfección en mí. O sea, yo no puedo ser perfecto, yo soy perfeccionado cuando hay más del perfecto en mí. La obediencia no es algo que yo puedo hacer. Miguel no puede ser obediente a Dios, si no estaríamos siguiendo las obras de la ley, ¿no? O sea, la obediencia es la consecuencia de que el obediente está en mí. Buah, Ahora, a mayor del obediente, más obediencia, ¿no? Lo mismo en todo. O sea, yo ya soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me ve en una perspectiva eterna. Ahora, la santificación es el aumento del santo en mí. ¿Cuándo la iglesia es santificada? Cuando crece la medida del santo. Y para crecer la medida del santo, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la cruz todos los días, buah, ¿no? Para que nuestra carne no sea una oposición a la santificación de Dios. ¿Entendés? buah. Tremendo, poder. Eh, Pastor, así podemos estar todo el día. ya, ya, ya. Pastor, escúchame. Mm, Todo esto que hemos hablado, lo que es la perspectiva eterna, hablamos lo que es de Él en nosotros. Hablamos que tenemos que crecer y que en Él, ¿sí? mm, Y ahí entra una pregunta en Corintios 13, cuando citabas el amor, todo lo puede. Ahí hay un tema tremendo que dice, el amor todo lo cree. Y eso es creer, es puesto los ojos en Él, en la eternidad. Ese de todo lo cree. Y allí quería entrar en un tema que ya, porque vos sabés que ya mismo te voy a comprometer para la siguiente. no, tremendo esto no se Aquí en zafa. público. ¿Sabes por qué? Porque el amor todo lo cree, es creerle a Él, descansar en Él, porque eso es confianza, ¿no? En Él, Ujú. la confianza que Él produce en nosotros. Y ahí abriríamos un paréntesis, me decía algo y lo dejamos para la próxima. Dale, dale. Cuando entendemos que la obra es de Él, que ese creer, el amor todo lo cree, es porque tenemos la perspectiva o la visión celestial gobernando la temporalidad. ¿Qué Sí. pasa con nosotros como pastores cuando, y ahí volveríamos al principio, cuando escogemos nosotros el material para la Uf, edificación? y tremendo, tremendo. Bueno, es un gran tema. Bueno, la obra se vuelve pesada, obesa y nos termina matando. Cuando nosotros nos cargamos la obra a los hombros, no, no.
no es yugo, no es ligero el yugo ni fácil la carga, ¿no? Todo lo contrario, te mata, Elín. O sea, ¿por qué? Porque dice eso, la escritura dice, aquel que edifica sobre la arena, ¿no? Vinieron las tormentas, vinieron los vientos, la casa se cayó y fue enorme la pérdida, ¿no? Entonces, digo, cuando nosotros quedamos atrapados en este formato de iglesia, sosteniendo la necesidad de los hermanos, la fe de los hermanos, ¿no? Y creemos que somos nosotros, o nos ponemos en ese papel, nos termina matando. Wow, Porque el Señor nunca dijo que operemos bajo ese diseño. wow. O sea, y ahí se entra un punto que es, es tremendo, pero digo, nosotros no discipulamos como hacía Jesús. Hombre, Nosotros entrenamos una naturaleza. O sea, ¿a dónde ha estado el trabajo en vano? Bueno, tratar de discipular gente muerta. wow. Nosotros, o sea, hay gente que nosotros tratamos de discipular y no reproduce la vida porque todavía la vida no está en ellos. Entonces, el original de la escritura dice que Dios añadía a la iglesia cada día aquellos que habían sido salvados. ¿Y qué es ser salvado? Bueno, mira, esto me han preguntado mucho y me llevó a preguntarle al Señor y dedicarle mucho tiempo. Digo, ¿cómo opera el espíritu? ¿No? O sea, el espíritu lo primero que produce en una persona destituida es conciencia de su condenación. O sea, lo- cuando hablábamos recién de que Dios revela perspectiva eterna, o sea, Dios te revela por el espíritu todo aquello en lo que estás afuera. Wow. Lo primero que reproduce una persona es decir, bueno, mira, vos estás muerto, yo soy la vida, yo te quiero llevar a la vida. Entonces, cuando el hombre se percibe, entiende que su destitución está muerto, condenado, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, corre hacia la vida. Pero si el hombre no entiende cuál es su condición, Está como el joven o sea, rico. claro, ¿cuándo la cruz se convierte en una ganancia? ¿Cuándo la cruz se convierte en una ganancia? Cuando Hombre. vos entendés la pérdida. Mm. Pero si vos no entendés la pérdida, o sea, si vos crees que tu vida es la ganancia, la cruz es una pérdida. Entonces nos lleva a nosotros a estar tratando de mira, te conviene, viste, te conviene estar crucificado, te conviene, tratando de convencer, pero nosotros no convencemos, el que convence es el Espíritu. Dice de Aleluya. pecado, dice la Escritura de pecado y juicio, Justicia y juicio, sí. ¿no? Entonces, eh, digo, si esto no se produce, y vamos a vamos a maquillar un muerto, le vamos a enseñar cómo cantar, le vamos a poner una Biblia al lado, abajo del brazo, y a los 6 meses ese hermano o esa persona habla como cristiano, se conduce como cristiano, pero no tiene la vida. Claro, porque Es un muerto estaríamos maquillado. entonces adoctrinando gente y no Exacto. llevándolos a expresar la vida, y eso únicamente se logra mediante la palabra. Ahora sí, Pastor Miguel, para que dejemos esto para lo próximo, porque aquí le damos Bueno, a mucho, todo. mucho, mucho, mucho para hablar. Sí, sí, es tremendo. Y ahí entonces los edificadores nos tendríamos que detener, como decía el Señor en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no como la de Babel, queriendo edificar una torre, no se sienta, primero calcula los gastos, o sea, el precio, el costo de esto, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo creo que esta pregunta nos la deberíamos hacer, y ya no solamente como pastores. Esto después lo vamos a estar bajando para las casas, Dale, para los dale. padres, para la madre que edifica. Sí, señor. Uf, Porque el si diseño de la nosotros, familia es tremendo. tremendo, tremendo. Porque si no somos reformados y vuelto nuestro corazón a la obra de Cristo, entonces estamos haciendo en nuestras fuerzas.
y nuestras fuerzas desfallecen. Así es, Solo en así es. Cristo es que vamos a tener eso que dijo el apóstol Pablo. Yo todo esto lo tengo por basura, que era el gloriarse en lo que yo sé, en lo que hice, en. Y dijo, a fin de asirme de aquello para que fui llamado. Y ahí no solamente entra él, ¿no? Sino entramos todos nosotros. Y dice, Exactamente. y ser hallado en él. Y eso no es en la Ujú. congregación, en el edificio. Eso es Exacto. en la habitación que dijiste. Cristo como mi habitación. Hombre, que ya me Ah, quedé con sí. eso Viste que también. la habitación no es una pieza. Ojo, no, no Correcto. corre, No es el cuarto de guerra. Me voy a no meter corran en aquí las en el piezas. cuarto de guerra para que cuando Cristo venga me encuentre aquí y la habitación desierta. Sí, sí, esas son verdades que tenemos que Mira, mira, te formar. digo esto solo para cerrar, digo, no corran a las piezas, corran a la habitación. Pues la habitación tiene una puerta, que es Cristo, y la puerta tiene una cerradura. Esa cerradura tiene forma de cruz, o sea, no entramos una por la cruz. Te dejo eso. No, no, ya con eso abrimos la siguiente. Pastor Miguel, a ti, a tu casa, gracias. Y sobre todas las cosas a No, papá. Gracias por permitirnos coincidir en este tiempo, en este espacio, en este camino glorioso. Que, gracias a que no tiene otro propósito, sino que nosotros disfrutemos y nos recreemos en la vida, para que dejando de hacer cosas que nos cargan, que vienen para como sutilmente para robarnos la paz y lo que Cristo ganó para nosotros, todo quede atrás. Que menguemos en así es. todo, como decía, si Juan lo dijo, antes de la cruz, yo quiero menguar para que Él crezca, ¿cuánto más nosotros, teniendo esa vida en nosotros, esa vida orgánica? Pastor, muchísimas gracias en nombre de Centro de Gloria y de la familia de aquí de Valencia. Queremos agradecerte tu tiempo y el estar con nosotros en Gracias este a espacio. ustedes. Un gran abrazo, hasta la próxima. Bendecidos. Chao.